A ver, ponemos continuar, ¿verdad? Sí, Sí. adelante, doctora. Ya. Estamos por comenzar la cuarta sesión de nuestro ciclo, pero vamos a dar un minutito más a esperar a que se incorporen las personas que se registraron. Vamos a esperar unos segundos más y damos inicio. Ahora sí. Buenas tardes a todas y todos. Les damos la bienvenida a la cuarta sesión del ciclo Filósofas Pensando el Mundo. Les damos la bienvenida a nuestras panelistas y a todas aquellas y aquellos que nos han acompañado a lo largo del ciclo. Compartirles que nos da mucha alegría, nos motiva mucho el pensar y constatar que hay interés en toda la región por escuchar las voces de mujeres filósofas. Mi nombre es Alejandra, soy parte de la Red Mexicana de Mujeres Filósofas y en esta ocasión estaré participando en la moderación. Para dar inicio, voy a presentar a parte del staff organizativo, quienes nos van a brindar unas palabras de cierre. Presento y doy la palabra a la doctora Karina Pedache, secretaria ejecutiva de la Red de Mujeres Filósofas de América Latina. Adelante, Karina. Bueno, muchísimas gracias, Alejandra. Bienvenidas y bienvenidos. Para mí es nuevamente una alegría estar acompañando a la Red Mexicana de Mujeres Filósofas desde la Red de Mujeres Filósofas de América Latina de la UNESCO, cuya sede está en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Bueno, tal como estuvimos charlando hace un ratito entre nosotras y como creo haber subrayado en ocasiones anteriores, me gustaría comentarles que nuestras redes han surgido como estructuras que, tal como las presentamos, son pensadas desde un lugar descentrado y horizontal, a efectos fundamentalmente de conocernos entre nosotras y fundamentalmente dar lugar también a la difusión de esa nutrida y calificada producción de mujeres filósofas tantas veces invisibilizadas. Cabe destacar también que allí donde hemos obtenido muchos logros, seguimos sumamente subrepresentadas en muchas reuniones académicas y en particular en instancias cruciales de toma de decisión. En este sentido, la Red Latinoamericana de Mujeres Filósofas de la UNESCO pretende dar apoyo y propulsión a las distintas redes nacionales que se han venido gestando, tal como es el caso de la incipiente pero muy comprometida y pujante Red Mexicana de Mujeres Filósofas, tal como ha quedado demostrado a lo largo de este mes, de seminarios ininterrumpidos, en un sentido además que le confiere para mí un papel muy preponderante a la filosofía tal como la concibo, ¿no? Para quienes creemos que la filosofía no es meramente un corpus teórico de conocimientos, sino que es además una actividad profundamente existencial, desde la cual nos sentimos interpeladas a partir de las variopintas dimensiones de la vida, restaurar esta conexión precisamente con la esfera pública para discutir, dialogar en torno a una cuestión tan acuciante como por ejemplo la que va a tener lugar hoy, esto es en torno a qué mundo tenemos y qué mundo queremos, me parece absolutamente significativo y a destacar, ¿no? Ahí donde muchas veces la filosofía queda confinada en una condición de intramuros académicos, restaurarle este papel vital me parece algo a subrayar. Y simplemente para no ser muy extensa esta presentación, me gustaría sí invitar a todas y todos quienes tengan interés en conocer las actividades y contenidos de la Red Latinoamericana a que nos visiten. En la web nos ubican como redem.org, esto es REWDEM.org, y nos ubican también en redes como @redem. Y simplemente quiero reiterar y hacer expresa públicamente nuestra gratitud para con la Red Mexicana
de Mujeres Filósofas, la oficina de UNESCO México, que tanto apoyo ha dado también a esta serie de seminarios, y muy especialmente a quienes nos han venido acompañando y nos acompañan hoy, y en particular a las colegas filósofas que hoy van a tomar la palabra. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Karina. Ahora presento y doy la palabra a Dorian Romet. Él es especialista de programas de la UNESCO México. Por favor, Dorian. Muchas gracias, Alejandra. Muy bien, buenas tardes a todos y a todas quienes nos acompañen y también a los miembros aquí del panel. Para nosotros es un honor estar nuevamente aquí en la cuarta edición de ese seminario web de Filósofas Pensando al Mundo, y quiero aprovechar de hacer un poco síntesis porque, como ustedes saben, esta es la última edición. Hemos tenido 4 de diferentes temas y creo que ha sido bastante exitosa. Hemos tenido participaciones de toda la región, de Argentina, de Chile, Honduras, Colombia y sobre todo también de México. Y bueno, sobre todo muchas gracias a la Red Mexicana de Mujeres Filósofas que han hecho toda la labor y que han hecho un papel fundamental, ¿no? Para nosotros como UNESCO nos ha dado mucho gusto que hemos podido organizar estos seminarios, y creo que es muy importante también destacar ese papel de la filosofía en este contexto extraordinario que vivimos de la emergencia sanitaria de COVID-19, ¿no? Entonces, yo creo que las reflexiones que se han brindado a través de esa dinámica de webinars o seminarios web sobre el tema de género, el tema de ciencia ética, economía y el tema de hoy, que tiene más que ver con el tema político-social, yo creo que es muy importante y sobre todo también escuchar las voces de las mujeres en el campo de la filosofía, ¿no? Como ya dijo Karina, la UNESCO empezó esta red América Latina junto con este objetivo de también destacar ese papel de las mujeres filósofas, y yo creo que también esto ha surgido nuevo interés en el campo de la filosofía y hay más jóvenes filósofas como también nuestra moderadora Alejandra. Entonces yo creo que es muy importante esta iniciativa, y yo creo que desde UNESCO también espero que podamos dar seguimiento a estos temas, a estas iniciativas y las redes, ¿no? Entonces yo, bueno, lo quiero dejar ahí para no tomar mucho más tiempo, desearles mucho éxito a las doctoras participando, agradeciéndoles otra vez por el interés y también agradeciendo a todos y todos que nos están acompañando y que nos han acompañado en estas 4 semanas. Entonces, muchas gracias y ojalá nos veamos pronto también en otro seminario o en otro congreso tal vez físico en la nueva normalidad. Muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias, Dorian. Y bueno, doy la palabra y presento a una parte fundamental de la Red Mexicana. Ella es la pieza fundadora, es la doctora Ángeles Eraña, quien dará palabras por parte de la Red Mexicana de Mujeres Filósofas. Gracias, Ale. Bueno, primero que nada agradecer a las panelistas por haber aceptado nuestra invitación. Es un honor tenerlas aquí a las 3. Muchísimas gracias. Por otro lado, agradecer como siempre a la Red Latinoamericana y a Karina por todo el apoyo que nos ha dado. Realmente ha sido fundamental. Sin ella, mucho de esto no hubiera sido posible. Entonces, muchas gracias. Y por supuesto, la plataforma y el apoyo de la UNESCO. A Dorian, a Hugo Reyes y a Araceli Torres, muchísimas gracias por la UNESCO México. Nos ha dado un apoyo fundamental y queremos agradecerlo pública y explícitamente. Por otro lado, estamos emocionadas, es el inicio de nuestra red y sentimos que ha sido magnífico, que hemos tenido puros paneles de lujo y que lo que nos ha permitido empezar a mostrar apenas este ciclo de seminarios es que las mujeres pensamos y pensamos muy bien, que tenemos mucho que decir y que además miramos la filosofía desde muchas perspectivas, porque no hay una única mirada, pero que lo que es cierto es que estamos profundamente comprometidas en general, muchas mujeres filósofas,
con la realidad que nos toca de cerca, ¿no? Entonces, que estamos pensando mucho los problemas filosóficos desde ahí, desde la piel, desde el cuerpo y desde la tierra. Entonces, eso es lo que hemos querido ofrecer con este seminario, por eso las preguntas, por eso el tipo de problemas que hemos querido abordar y además mostrar cómo la filosofía de las mujeres no se dedica exclusivamente a pensar acerca de las mujeres, sino a pensar acerca de casi cualquier cosa, si no es que cualquier cosa. Entonces, es el inicio. A todas las mujeres filósofas de México las invitamos a que se registren y hagan parte de esta red. Es de todas, no es de nosotras, es de quien la haga suya. Regístrense, organicen cosas, nosotras si podemos las apoyaremos con muchísimo gusto. Y bueno, muchas gracias nuevamente y podemos dar inicio a nuestro último panel. Gracias, Ale. Muchas gracias, Ángeles. Pues ya se ha mostrado que este es producto de un esfuerzo colectivo en el que cada parte ha jugado un rol fundamental para lograr conjuntar voces y oídos de distintas partes de América Latina. Les agradecemos mucho. Y bueno, decirles que aunque hoy es el último día o con esta actividad cerramos, lo que es formalmente nuestra primera actividad con estas características, para nosotros significa el inicio de una agenda de trabajo con el propósito, como ya se ha dicho antes, no solo de dar a conocer el pensamiento de mujeres filósofas, también de insertarnos en el espacio público, ¿no? Desde nuestros oficios, con la preocupación y ocupación hacia lo común, hacia el conjunto de la vida en sociedad. Nos interesa hacer crecer este espacio de vinculación y encuentro comprometido con otras filósofas mexicanas, así como fortalecer el intercambio con otras redes, con otros espacios organizativos y articulados por mujeres para construirnos un mundo mejor. Bueno, sin más, les presento la dinámica y a nuestras panelistas. En la dinámica, como ya lo han constatado en las sesiones anteriores, lanzamos previamente a nuestras panelistas 3 preguntas, quienes en este espacio nos darán sus respuestas considerando 5 minutos aproximadamente, y una vez concluido este bloque de 3 preguntas, damos lugar a preguntas que desde ya los asistentes a esta sesión pueden dirigir a nuestras panelistas. Para dejar sus preguntas, les pedimos que vayan a la parte de sus pantallas donde está el QR, las preguntas y respuestas. Hoy nos acompaña Mónica Cragnolini, doctora en filosofía por la Universidad de Buenos Aires, directora de la maestría en estudios interdisciplinarios de la subjetividad. Ella es investigadora principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas en Argentina y se dedica a la temática nietzscheana y post-nietzscheana y sus derivaciones en la cuestión de subjetividad, la alteridad, la comunidad, la cuestión animal. Además, dirige la revista Instantes de Azares, Escrituras Nietzscheanas. Nos acompaña también Rocío Zambrana. Ella es doctora en filosofía por The New School for Social Research en Nueva York. Es profesora en Emory University en Atlanta y su trabajo examina las críticas al capitalismo y la colonialidad en diversas tradiciones filosóficas, especialmente en el marxismo, en el pensamiento descolonial y los feminismos en América Latina y el Caribe. Nos acompaña Paulette Dieterle, doctora en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la misma universidad y de la cual también fue directora en el periodo de 2000-2004. Es profesora en la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM y su línea de investigación son las diferentes teorías de justicia distributiva que ha buscado aplicar a las políticas sociales. Bueno, pues iniciamos propiamente la sesión de preguntas lanzadas previamente con esta, que es ¿qué nos muestra la pandemia y el confinamiento sobre el estado de nuestra organización político y social? Doy la palabra en primera instancia a la doctora Mónica Cragnolini por 5 minutos. Adelante. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Con respecto a esta cuestión, yo lo que he pensado básicamente en este tiempo, desde el inicio de la pandemia, es el modo en que se vinculan de manera muy cercana y yo diría se entrecruzan 2 cuestiones que creo que la pandemia hizo evidentes. Uno es lo que atañe al aspecto de las cuestiones humanas que tienen que ver con el modo en que tratamos a los otros humanos
y el modo en que las políticas públicas los tratan, ¿no? Y en ese sentido, bueno, a todos se nos hizo patente las condiciones de hacinamiento, de vida de muchas personas. Por ejemplo, esta prescripción o esta consigna, quédate en casa, para algunos de nosotros puede haber sido muy simple de entender, pero para muchísimas personas se les ha hecho muy complicado porque las condiciones de vida en su casa no daban para tener esa posibilidad, ¿no? Me refiero a las desigualdades desde el punto de vista del acceso a la vivienda, bueno, que en nuestro país creo que se han hecho muy evidentes en este tiempo, todas las cuestiones que tienen que ver también con las desigualdades en el acceso a la salud, bueno, para las que somos profesoras, las desigualdades en el acceso a la comunicación, digamos, por medios telemáticos, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Y por otro lado, para mí, muy cercanamente a esto y entrecruzándose con esto, se me hizo muy evidente la cuestión animal, es decir, el modo de tratamiento que damos a los animales. Porque, bueno, como todos sabemos, la mayoría de las enfermedades emergentes de los últimos tiempos han sido zoonosis, y en ese sentido, más allá de las especulaciones que se hacen acerca de este virus, del SARS-CoV-2, más allá de las especulaciones acerca de si surgió en un laboratorio o si surgió a partir de la cuestión animal, yo creo que lo que nos ha permitido es pensar precisamente eso, ¿no? Es decir, cómo tratamos a los animales. Y en ese sentido me refiero tanto a los animales de la producción intensiva, que son aquellos que están sometidos a condiciones de vida de hacinamiento, que son traídos a la vida solamente para satisfacer necesidades humanas, que viven en constante estrés en esas condiciones de vida de hacinamiento, y por eso, digamos, tienen problemas en su sistema inmunológico y se produce la posibilidad de esos saltos virales que se dan y se han dado en los últimos tiempos, ¿no? Me refiero al SARS, a la gripe porcina, a la gripe aviar, al ébola, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que el entrecruzamiento de estas dos cuestiones, es decir, la problemática humana del hacinamiento, la desigualdad, etcétera, etcétera, y la cuestión animal, digamos, en la forma en que la producción intensiva de animales genera zoonosis y además genera el hecho de que por esa producción intensiva hay otro grupo de animales, que son los así llamados animales salvajes, que son expulsados de sus hábitats, porque se deben utilizar esos hábitats para monocultivos, y esos monocultivos no solamente erosionan el suelo, sino que también contribuyen, por el hecho de ser, digamos, cultivos para la alimentación de animales, contribuyen a todo lo que tiene que ver con los problemas de contaminación ambiental, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido yo creo que las dos cuestiones entrecruzándose, no, para mí, sobre todo, me hicieron patente el problema del biocapitalismo como forma de existencia naturalizada, como forma de vida a la que nos hemos acostumbrado, y un poco permiten cuestionar, digamos, en este paréntesis, en esta epogé, en esta puesta entre paréntesis que estamos haciendo en este tiempo de cuarentena. Bueno, aquí en Argentina llevamos 112 días de cuarentena, y yo creo que, bueno, eso nos da mucha posibilidad para pensar. Yo creo que en ese sentido lo principal que a mí me ha permitido pensar esta situación es eso, es decir, ¿es el biocapitalismo la única forma de vida en la que podemos vivir? ¿Por qué hemos naturalizado esa forma de vida? Y bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos pensar? Y además, ¿qué podemos, digamos, qué forma de intervención podemos tener en las políticas públicas para que estas situaciones que se hicieron evidentes en estos tiempos se puedan transformar? Perdón, tenía apagado el micrófono. Muchas gracias, doctora. Doy la palabra ahora a la doctora Rocío Zambrana. Adelante.
Hola a todas y a todos. Un placer estar aquí con ustedes esta tarde. Bueno, yo quiero un poco contextualizar desde dónde voy a estar como situándome para hablar y contestar estas preguntas. Mucho pensando aquí, partiendo del feminismo descolonial, y particularmente el concepto de la colonialidad del poder, que, bueno, muy brevemente, ¿verdad?, describe la organización de la existencia, ¿verdad?, que emerge de la conquista y la colonización de Ayala, y describe ese concepto de Aníbal Quijano, ¿verdad?, describe la productividad continua de un sistema jerárquico de clasificación racial que articula formas heterogéneas pero simultáneas de trabajo, sexo, género, subjetividad y autoridad. Bueno, ¿verdad? Quijano se enfoca en la producción, en la instalación y la producción del mundo moderno capitalista y centra la raza como la tecnología central en la instalación de ese mundo, ya que es eje clave para la organización del trabajo. Entonces las identidades raciales, ¿verdad?, se producen precisamente para una cierta función de distribución de cuerpo, a través, en cuanto a la organización del trabajo. Determinando quién es, ¿verdad?, tiene acceso a cierta labor asalariada versus quién es fungible, pensando aquí en la autora estadounidense Saidiya Hartman, es decir, quién es explotable frente a quién es absolutamente indispensable pero dispensable a la vez. Entonces me sitúo un poco partiendo en el concepto de la colonialidad de género de María Lugones, quien, ¿verdad?, un poco rearticula ese concepto de colonialidad del poder para centrar que, para sugerir que raza y género, ¿verdad?, que razas, yo diría / género, es la tecnología central de la instalación y la actualización de ese mundo moderno colonial. O sea, se parte de la premisa de que la raza también produce género. La organización de la existencia del mundo moderno colonial capitalista distribuye cuerpos a lo largo no solamente de la tecnología de la raza, pero también produce género distribuyendo cuerpos y produciendo poblaciones en base a todo ese sistema, esa clasificación social. Y la experiencia entonces de mujeres racializadas como no blancas, mujeres negras, mujeres indígenas, es distinto a las mujeres blancas en cuanto a las modalidades de violencia y precariedad que navegan, sobreviven. Entonces me interesan esos conceptos, ¿verdad? Porque la colonialidad del poder y la colonialidad del género, por ende, trazan procesos de larga duración, es decir, nos dejan pensar un poco las actualizaciones de esa jerarquía racial en condiciones históricas materiales alteradas. Entonces, cuando vemos en el contexto contemporáneo de la crisis del COVID, se hace patente de que estas jerarquías racial, ¿verdad?, ha tomado como, no solamente se ha explicitado para aquellos y aquellas que no estaban pensando en esto por sus propios gaps, pero también cómo se ha actualizado, ¿verdad?, como el funcionamiento de ese orden racial y de género. Si podemos, voy a como citar un poco, como yo trabajo en Estados Unidos y en Puerto Rico, mi trabajo en Puerto Rico también, entonces viajo aquí y allá, se ve que los impactos del COVID son a lo largo precisamente de unas diferencias raciales. O sea que como un poco darle más precisión a la profesora Cragnoli. Por ejemplo, a partir del 12 de junio del 2020, las estadísticas en Estados Unidos son, ¿verdad?, en base a
la población indígena, que están aproximadamente 5 veces mayores en términos de las tasas de hospitalización que las de los blancos no hispanos. Personas negras no hispanas, una tasa aproximadamente 5 veces mayor que de las personas blancas no hispanas. Las personas hispanas o latinas, una tasa aproximadamente 4 veces mayor que las personas blancas no hispanas. Las tasas de verdad de las personas negras en Estados Unidos que han muerto por el COVID son altísimas, mucho mayores que las personas blancas. Y, por ejemplo, no solamente y eso es índice de precisamente unas desigualdades a partir de un ambientalismo racial, enfermedades que subyacen unas condiciones de vida de precariedad, de ambientalismo racial, y otro sinnúmero de precariedades que devienen también de una larga historia de precarización, explotación y marginalización. También ambas poblaciones negras y latinas en Estados Unidos son mayormente representados, están más representados en las personas que están laborando, que no se pueden quedar en casa, y por ende también han sufrido una gran mayor tasa de contagio. Y también finalmente, ¿verdad?, las poblaciones indígenas, por ejemplo en Nuevo México, hay una gran representación, por ejemplo el 60% de los casos, pero solo el 9% de la población son los que han sido afectados. Entonces, pues aquí lo que estamos viendo, ¿verdad?, es no solamente ponerse muy explícita una serie de desigualdades, pero realmente una confrontación con todo un orden racial que precariza y genera unas modalidades de violencia a ciertas poblaciones racializadas. Muchas gracias, Ro. La palabra ahora a la doctora Dieterlen con la pregunta que está en la mesa, que nos muestra la pandemia, el confinamiento en el estado actual de nuestra organización social y política. Adelante, doctora. Su micrófono, doctora, creo que no lo escuchamos. Puede, muy bien, muchas gracias. Adelante. Muchas gracias por la invitación. Ángeles, Alejandra, Karina, en fin, todos los que hacen posible por parte de la UNESCO y de la Red de Mujeres Latinoamericanas. Y quisiera yo comentar que justo hoy estoy como verdaderamente contenta que estemos en esta Red de Mujeres Latinoamericanas, pues sucesos políticos que han pasado, ¿no? Por encuentros así afectuosos y abrazos de los presidentes de México y de Estados Unidos, que parece ser que se nos olvida que nos tenemos que unirnos con los países latinoamericanos, que tenemos tantos intereses en común, que tenemos esta lengua en común, visión en común de muchas cosas, ¿no? Y parece que cada vez nos estamos como alejando más. Ahora, voy a la pregunta, es decir, ¿qué nos muestra la pandemia y el confinamiento sobre el estado actual de nuestra organización política y social? Bueno, mi respuesta sería que lo que nos está enseñando esta pandemia es lo peor que existe en nuestra organización político y social. Es decir, lo que está pasando es que ha habido un empobrecimiento dado a la pandemia tremendo. Entonces tenemos como dos aristas del problema. Uno es médico. ¿Cómo hacemos para atender a la población y a la población que más lo necesita? Pero el otro es económico. Yo he visto, por ejemplo, que haya un especial interés en llegar a las comunidades que están siempre marginadas, comunidades, por ejemplo, como lo decía Rocío, comunidades indígenas que tendrían que estar atendidas de una manera adecuada y que sabemos que tienen muchas necesidades de unos servicios médicos adecuados. Por ejemplo, se consideran pobres dependiendo si tienen acceso a la salud y a la educación.
Y bueno, el acceso a la salud es tremendo, ¿sí? Porque se supone que tienen acceso a la salud cuando, por ejemplo, hay un hospital de primer nivel, que es lo básico, como a 5 kilómetros. Entonces, nada más piensen lo que es, por ejemplo, para una mujer embarazada caminar 5 kilómetros para llegar a tener a su bebé, ¿sí? Tenemos una clase media que también se está empobreciendo y que también ve con tristeza cómo el esfuerzo de toda su vida se puede desbaratar justamente por un tipo de pandemias. Y una cosa que me interesa mucho, que creo que no se ha discutido, pero me gustaría ponerlo aquí en el plan, es que como que ninguna de nuestras instituciones, ¿sí?, tienen, ¿cómo les diré yo?, principios, normas, leyes para prever este tipo de pandemias, ¿sí? Yo creo que, y eso sucede, yo creo que en todo el mundo, no nada más en México, no nada más en Latinoamérica, pero ¿qué institución, por ejemplo, habrá previsto en sus leyes, repito, en sus normas, qué se hace si viene una pandemia? ¿Qué es lo siguiente? ¿Qué es el paso una vez que salgamos? Y tenemos como medidas para decir a corto plazo, ¿no? Bueno, si falta una persona, viene otra, pero tan largo plazo como llevamos en la pandemia, creo que no hay absolutamente nada. Por otro lado, me ha impresionado mucho una cosa, y son, no sé, cuestiones personales de las que he pensado mucho, ¿no? Un día estaba yo viendo en el periódico dos tipos de noticias. Por un lado, que por ejemplo no había tapabocas suficientes, que las personas entraban a los lugares y sacaban 100 tapabocas. En Amazon casi quebraba por los tapabocas. Creo que se dieron cuenta de alguien que compraba tapabocas y los vendía como muchísimo más caro. Pero por otro lado vi que anunciaban tapabocas, y verdaderamente eso me dio un poquito de tristeza. Por ejemplo, de Chanel, de Louis Vuitton, ¿sí? Es decir, otra muestra del capitalismo que parece ser que a pesar de lo mal que nos está yendo, nos ofrecen estos productos. Claro, después de estos, que son casas de modas, digamos, carísimas, claro, ahorita conseguimos hasta cubrebocas del fútbol, ¿no? Entonces, parece ser que no podemos alejarnos de estos principios capitalistas que de alguna manera nos hacen que seamos consumidores. En lugar, por ejemplo, de aprender que la pandemia, que podemos vivir con, digamos, necesidades básicas satisfechas, no necesidades creadas. Entonces, seguimos viviendo dentro de las reglas de este capitalismo. Se abre el centro de la Ciudad de México y van 25,000 personas, se abren las grandes empresas y van las personas. Entonces me hace que estas leyes como del capitalismo no nos permiten pensar en la importancia que tenemos como personas, la importancia que tiene el otro como persona. Es decir, yo no estoy aquí nada más para que no me dé a mí una enfermedad, yo estoy aquí para también considerar que las otras personas que están en su confinamiento también me importan y también queremos que cuando esto supere estemos en condiciones de buscar una vida que sea digna, una vida que sea autónoma. Ahorita hemos perdido prácticamente o confinado, ¿no?, a unos espacios tanto físicos como mentales, justamente por la pandemia, y no sabemos qué va a pasar cuando salgamos, cómo van las relaciones personales, qué vamos a hacer. Por un lado, también me preocuparía lo que dijo la doctora Cranolini, todo el uso de los animales, en fin, de quitarles su ambiente, es exactamente los ejemplos de este tipo de
abusos que hemos visto. Ahora, la pregunta aquí es, una vez esto se acabe, ¿seremos conscientes del abuso que estamos cometiendo o no vamos a ser conscientes y estamos nuestra vida yendo a los centros comerciales, comprando cosas que para nada necesitamos, saliendo a las calles sin ninguna necesidad? Pero lo que más preocupa, yo creo, es justamente esta situación de personas que están muy, muy alojadas de los servicios médicos, de los centros médicos. Y habría que tomar muy en cuenta en las políticas de salud cómo están llegando a atender a las personas que tienen necesidades básicas no satisfechas. Entonces nos faltaría... Muchas gracias, doctora. Ay, perdónenme. No, nos faltan, eso nos faltaría, ¿sí? Muchísimas gracias, doctora. Pues hemos escuchado desde distintas perspectivas, pero las reflexiones coinciden en que estamos en un escenario exacerbado por las debilidades y las desigualdades que sostienen estructuralmente a nuestro sistema actual. La siguiente pregunta permite un tejido un poquito más fino en términos de, a partir de, la pregunta es, a partir de las distintas operaciones, ¿no? Respuestas que ha dado los estados en el ámbito tanto de lo público y lo privado, ¿qué impactos hay sobre la libertad, la igualdad y la justicia? Es una pregunta muy amplia, pero desde sus ámbitos de trabajo, ¿cómo podríamos, digamos, mostrar, hacer más explícito los impactos en estos tres ámbitos? Ahora doy la palabra para comenzar a la doctora Rocío Zambrana. Bueno, pues partiendo un poco de lo que estuve comentando, se podría decir, o bueno, yo ofrezco como punto de análisis, ¿verdad? Que la coyuntura actual explicita no solo que estamos viviendo, ¿verdad? Que explicita que estamos viviendo, o que hemos estado viviendo, que seguimos viviendo en un estado racial. Y que la coyuntura actual, ¿verdad? No solamente nos hace, nos deja rastrear su operación, pero también su reconfiguración a través de esta crisis. Entonces, yo aquí estoy un poco pensando en la colectiva Feminista en Construcción, una colectiva en Puerto Rico de feministas que hacen mucho trabajo desde los feminismos negros y descoloniales. Son unas feministas también anticapitalistas que han dado no solamente muchas intervenciones muy importantes políticas en Puerto Rico, pero también están produciendo conocimiento y saberes muy importantes y cambiando el discurso político de unas maneras muy importantes que creo que son de mucho valor, incluso más allá de algunas de las cosas que estamos viendo saliendo desde la academia. Entonces, ¿verdad? Ellas en este manifiesto, ¿verdad? Nos hablan un poco de que, ¿verdad? De que los estados raciales devienen precisamente de la modernidad colonialidad y esa construcción social, esa construcción de la categoría raza para establecer diferencias y jerarquías entre los individuos. Esto es de su manifiesto. Entonces, y que estados raciales, ¿verdad? No son separables del patriarcado. De hecho, son en cierta manera, como estaba mencionando, las diferentes modalidades de las violencias de género, las precariedades que navegan las mujeres cis y trans, por ejemplo, también devienen a lo largo de unas diferencias raciales. Entonces, pues el manejo en cuanto a los términos de libertad, igualdad y justicia, bueno, el manejo de los estados ha sido priorizar, ha sido muy consistente con el capitalismo neoliberal,
para, bueno, no hablar del capitalismo tan ampliamente, pero un poco más preciso, de priorizar la economía más allá de la vida. Y ha sido, ¿verdad?, consistente con esa política, esa economía política neoliberal. Incluso una que, para ser un poco más precisa aún, aquí Membe llamó la necropolítica, ¿verdad? Más allá de ese concepto de Michel Foucault de hacer vivir, del hacer vivir y dejar morir en el manejo de las poblaciones por el Estado, es morir y extraer valor a través de la muerte misma. Entonces, lo que es interesante es que en cuanto a los conceptos de libertad, igualdad y justicia, que son conceptos muy amplios, pero también son muy precisos en su historia de producción, de cómo se configura la autoridad dentro de un marco eurocéntrico, ¿verdad? Pero vemos que todas las movilizaciones, las protestas y todo el discurso público que ahora mismo hay contestatario en cuanto al racismo antinegro, por ejemplo, que inició en Estados Unidos, pero bueno, no inició, pero con el Black Lives Matter también se adoptó esa consigna para hablar de relación de la raza en sus particularidades y sus especificidades en otros países en el mundo, no solamente América Latina y el Caribe. Entonces, un poco lo que es interesante es que aunque esta coyuntura realmente nos empuja a pensar más específicamente qué exactamente son estos valores y estos ideales liberales de libertad y justicia para dentro del contexto de un Estado racial y de un capitalismo necropolítico, ¿verdad? Que ya de por sí socava las posibilidades de esos mismos ideales liberales. Entonces, pero lo que es interesante es que en este contexto de tanta precariedad y tanta intensificación de los efectos y de la operación propia del neoliberalismo necropolítico actual, ven todo una contestación o un reto por toda la gente que se ha tirado a la calle precisamente a combatir, a nombrar y a combatir el racismo antinegro y precisamente vincularlo, por ejemplo, con la precariedad de las poblaciones en el contexto del COVID y todas unas violencias policíacas, etcétera, que sufren estas poblaciones que mencioné anteriormente. Muchas gracias, Rocío. Ahora doy la palabra a la doctora Paulette. Muchas gracias, Alejandra. Pues esta segunda pregunta como que me mete en temas que justamente he trabajado bastante, que son el de la igualdad, libertad y justicia. Yo señalaría otra palabra más que es muy importante, que es la equidad, ¿sí? Porque la igualdad tiene que tomar en cuenta la equidad. Espero que esto sea claro, si no ya en el debate lo aclaramos, ¿no? Es decir, una de las cosas que ha pasado en México, por ejemplo, es el problema, que ha habido un problema con la justicia, si pensamos en lo que se llama justicia distributiva. Es decir, imagínense con la situación actual. Antes teníamos un déficit bastante grande de servicios médicos, como les decía yo, ¿no? Sobre todo, digamos, en los pueblos mucho más marginados. Ahora, ¿qué enfrenta la justicia? Bueno, la justicia enfrenta ahorita una escasez tremenda de recursos médicos. ¿Por qué es un tema de la justicia? Bueno, porque la justicia justamente se va a ocupar de cómo distribuimos los bienes, en este momento la salud, también la educación,
¿sí? Y parece ser lo que se ha discutido es que no hay un método para asignar la protección a la salud a las personas. En México hace poquito se hizo una discusión muy interesante porque un grupo de personas empezaron a proponer, y un grupo de hospitales también, nada más que totalmente desconectados, empezaron a proponer un método para distribuir los servicios de salud de una manera justa. Primero se basaron en la expectativa de vida, que esto se usa bastante, ¿no? Pero la expectativa de vida lo que dice, si uno tiene a 2 pacientes con la enfermedad, entonces, bueno, vamos a atender a aquel que tenga mucho más expectativas de vida, ¿sí? Alguien de 40 y alguien que esté como yo, por ejemplo, obviamente se los vamos a dar a los de 40. Hubo mucho enojo porque, digamos, el derecho a la salud está en la Constitución mexicana y nunca dice que a tal edad ya uno no tiene los derechos, ¿no? Ahora, otro método fue lo que llamaron triaje. El triaje lo que va a hacer es darles un, digamos, es de costo-beneficio. Entonces, si tenemos un grupo de tenemos 3 grupos, por ejemplo, de enfermos, unos que están gravísimos, que ya si les damos no va a servir, de todas maneras van a morir, que es lo que se llama en justicia distributiva un barril sin fondo. Tenemos unos que están más o menos enfermos, poco enfermos, que pueden subsistir sin la necesidad de los medicamentos. Y bueno, un tercer grupo que ya no se puede hacer nada con ellos, ¿no? Entonces, ¿cómo distinguimos? ¿A quién le damos? Pues a los que están malos, pero que sí pueden volver a salir. Recordemos que esto del triaje sale de un médico del ejército de Napoleón, y entonces en estado de guerra que hay digamos que los bienes de salud son muy escasos, tenemos la obligación de tener como más soldados. Entonces, por eso se los damos a este tipo de personas. Y aquí lo que podemos preguntar es justo asignarle un valor numérico a una persona? Curiosamente, casi todos los médicos han comentado, fíjense que no, tenemos nosotros, por ejemplo, los principios, la urgencia, ¿no? Muchas veces vamos a atender a la persona por urgencia, no podemos empezar a decir, bueno, a ver, si le damos esto sí se va a morir, entonces vamos, no, pues que se muera y que pase el siguiente que sí tiene oportunidad de vivir, ¿sí? Entonces era una discusión que fue muy interesante sobre cuál era el sistema justo de asignar recursos escasos por la pandemia, porque no estábamos acostumbrados a ese tipo de, digamos, necesidades de recursos. Bueno, ¿en qué estoy pensando? No sé si en otros lugares de América Latina ha pasado, pero la urgencia de tener ventiladores. ¿De dónde los ventiladores? ¿Cuántos son los ventiladores? ¿Qué hacían con ellos? Entonces, esto en cuanto a la justicia. Ahora, de nuevo, como lo decía la doctora Rocío, claro que esto tiene que ver justamente con la libertad y la igualdad y la equidad, ¿no? Yo siempre he pensado que es imposible pensar en una igualdad si no en una equidad. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que para que tienen cierto tipo de alternativas por las que se definiría libertad, vamos a necesitar de todas maneras políticas que sean equitativas para lograr la igualdad. Esto siempre pongo yo de una política pública. Bueno, ya, gracias. Muchas gracias, doctora Paula. Hemos compartido a nuestras panelistas que para que sea dinámico y no tan pesado para quien nos escucha, pues tenemos un tiempo limitado. No, muchísimas gracias. Ahora doy la palabra a la doctora Craniolini, pues con la pregunta de respecto
a las distintas respuestas que han dado los estados, ámbito público y privado, ¿cuáles han sido los impactos? Le doy la palabra, doctora. Bueno, muchas gracias. Sí, yo diría, recordando el discurso que he escuchado hace unas horas de nuestro presidente Alberto Fernández, con motivo de que hoy estamos festejando el Día de la Independencia en Argentina, él hacía referencia a uno de los aspectos que me parece que ha dado la pandemia y que remite a una de las aporías de la filosofía política, y no solo de la filosofía política, sino también de la práctica política concreta, que es la aporía entre el respeto al individuo, por un lado, y esto es lo que tiene que ver con la problemática de la libertad que está enunciada en la pregunta, y el cuidado del otro, ¿no? Que en nuestro país esa cuestión se ha planteado en términos de los anticuarentenas, que planteaban que el Estado estaba avasallando sus derechos, que no se les podían impedir, por ejemplo, concurrir a sus lugares de trabajo, salir a la calle, hacer salidas recreativas, etcétera, etcétera. Y por el otro lado el Estado insistiendo frente a esa dicotomía respeto a la libertad o cuidado del otro, insistiendo en que de lo que se debe ocupar en este momento la política es, y bueno, los que están en gestión política obviamente, del cuidado del otro. Entonces yo partiría de esa, digamos, de esa aporía de la política, porque me parece que en esa aporía de la política se revelan algunos de los aspectos con los que nos enfrentamos siempre cuando planteamos las cuestiones que atañen a las políticas públicas. Es decir, si digamos, el balance de la política se va para el lado del cuidado del otro, se tiene la sospecha de que la política se va a convertir en el orden de lo totalitario, en el sentido de que ese cuidado del otro implica un cierto concepto acerca de cuál es el bien del otro. Obviamente cualquiera de nosotros diríamos, en esta situación queda claro cuál es el bien del otro, porque estamos en una situación excepcional, una pandemia, en donde la salud pública se debe ocupar de proveer necesidades de la población con respecto a lo que está aconteciendo. Pero digo, más allá de esto, que bueno, parece una respuesta obvia para este momento, yo quisiera plantear en relación a esta aporía política la cuestión en torno a las tres instancias que plantearon las organizadoras en cuanto al impacto. En primer lugar, en cuanto a la libertad, que obviamente se hace presente en esta lucha entre los anticuarentena, pidiendo que se respete la libertad, y defensores del cuidado del otro. Mi pregunta acerca de la libertad es la siguiente. En el siglo XXI, ¿no deberíamos plantearnos claramente qué quiere decir libertad? Es decir, ¿por qué estamos manejando el concepto individualista de libertad que nos legó la filosofía moderna, donde pensamos la libertad como autonomía? Cuando planteamos de esa manera la libertad, es autonomía, ejercicio de lo mío propio. Bueno, últimamente en muchos debates ha aparecido la idea de la libertad sobre mi cuerpo propio. En toda esa idea de libertad hay una fuerte impronta de propiedad que me parece que amerita que deconstruyamos en la época contemporánea, ¿no? Digamos, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en el siglo XXI. Entonces, en ese primer punto yo diría, bueno, libertad, ¿para qué? Libertad con respecto a qué. ¿Qué quiere decir libertad? En segundo, la cuestión de la igualdad. La doctora Paulet mencionaba anteriormente la problemática del consumismo y de qué manera hizo patente, digamos, y ella puso el ejemplo simpático de los barbijos. Ahí, digamos, es la cuestión clara de que la igualdad está dada en este momento como igualdad de consumo, igualdad de utilización de recursos, igualdad de, digamos, a términos más amplios, igualdad para acceder en el mercado a las mismas condiciones de vida. Yo eso también lo pondría, digamos, en cuestionamiento, porque obviamente la idea del mundo del mercado es una idea que surge
con el inicio de la filosofía política moderna y con el inicio de la modernidad. Y el tercero es la cuestión de la justicia, ¿no? Con la cuestión de la justicia, a mí me gusta rescatar el concepto derridiano de justicia como ese respeto otro en tanto otro, que si lo planteamos de esa manera, entra en conflicto con los otros conceptos mencionados, es decir, con la libertad como ejercicio de la autonomía y con la igualdad como acceso al mismo nivel de recursos. Entonces, tomando tres conceptos, lo que nos permite la pandemia es cuestionar ciertos modelos naturalizados también con respecto al modo de ser existente humano como autónomo, como figura que se plantea en la época moderna, de la subjetividad autoerigida, digamos, autoposicionalmente, como aquella que puede generar con respecto al resto viviente formas de ejercicio que piensan al resto viviente como curso, ¿no? Que a mí me gustaría plantear, que en todo caso después lo retomaría en la pregunta final, porque creo que, digamos, lo que nos hace evidente la pandemia es que el modo de ser de existente humano sobre el cual nos hemos autoerigido es el que está destruyendo el planeta, contaminando el planeta, destruyendo a todas las otras formas de vida. Muchas gracias, doctora. Acá entendemos esa complejidad de abordar en tan poco tiempo problemáticas, digamos, más tan complejas. Y esto es que hemos coincidido a lo largo del ciclo en que la tarea de la filosofía puede no estar su punto central en mirar lo que viene al futuro, en predecir, sino justo en repensar, analizar lo que está sucediendo desde las perspectivas que se han desarrollado pues, a lo largo de la propia historia de la filosofía. Y en ese sentido va la tercera pregunta, que más apunta a lo que hay que estar, lo que está latente, esas aporías, esas contradicciones, esos conflictos que desata el escenario de la nueva normalidad, que es el concepto genérico que se ha utilizado para el escenario post-pandemia. Entonces, por último, de estas preguntas lanzadas por la red a las panelistas, plantearles qué aspectos están en juego en el escenario de la post-pandemia o la nueva normalidad. En esta ocasión voy a dar la palabra a la doctora Paulette. Muchas gracias, Alejandro. Es una pregunta como que difícil porque no sabemos si vamos a volver a una nueva normalidad, ¿no? Ahora, aspectos que han sucedido o políticas públicas que están sucediendo nos indican que la nueva normalidad en muchos aspectos no va a ser muy distinta a lo que vivíamos anteriormente, ¿no? Es decir, tenemos que luchar contra este consumismo desbordado. Estamos en una situación en que, claro, como dicen, ¿no? Si todo el mundo estamos en el agua, qué diferencia, ¿no? Entre personas que están en un barco muy lujoso y personas que están en una lanchita. Quisiera tomar algo de lo que dijo la doctora Granolini, que creo que tiene mucha razón. Se me hace que aquí lo que yo dije son conceptos que se van a dar dentro de una filosofía política determinada, ¿no? Es decir, dentro de la filosofía política del individualismo, individuo que puede elegir muchas cosas, de la justicia que yo misma mencionaba, que son quién recibe qué, pero quizá también podríamos pensar en una manera nueva de construir una filosofía que se basa ya no tanto en los individuos,
sino que se basa en el reconocimiento de los otros. Ahora, esto yo lo pregunto, no tengo la respuesta. Digamos, esta manera de estar aislados nos permite, cuando salgamos, efectivamente reconocer al otro, ¿sí? O en realidad ya o vamos a volver a salir como personas individuales, que el individualismo, digamos, todavía está en nuestras prácticas, porque digamos un ejemplo de individualismo que no se ve la manera de quitar, esto es el voto, ¿no? Y por ejemplo, todos los problemas judiciales, vaya, son absolutamente personales. Esto de quién mató al gobernador Fuente Ovejuna, señor, pues quién es Fuente Ovejuna, todos en una, pues va en contra de esta idea esta idea de acciones que hace una persona. Como les digo, no se admiten, por lo menos que yo sepa, en nuestros países, en gran países, en Europa, por ejemplo, que el voto no sea individual, ¿sí? Y no se admiten procesos en los cuales se achaquen algún delito a un grupo de personas, sino los van, a cada uno los van juzgando. Entonces, quizás sería repensar un poco qué nos ha traído ese individualismo. Si ese individualismo nos ha llevado a que nos despeguemos, digamos, de la igualdad y nos despeguemos de la justicia. ¿Sí? Y, repito, tendríamos que volver a un reconocimiento del otro, de los otros, y a tratar de buscar maneras de llegar a poner de acuerdo con las que tienen necesidades. Y vemos como ciudadanos que vivimos estamos en el mismo mar, pero repito, ¿no? Con una desigualdad tremenda, a ver cómo hacemos para llegar a entender que todas las personas en algún sentido relevante, y que nuestras diferencias no sean de posibilidades de elegir lo que queremos, y que nuestras posibilidades no sean de poder comer caviar y una tortilla y frijoles para comer. Entonces, si no estamos pensando en todo este tipo de problemas, ahorita que estamos frente a un fenómeno que nadie se imaginaba, pues claro, ha habido epidemias, ¿no? Pero no se ha tardado tanto en encontrar vacunas, encontrar las curaciones. Ahorita de verdad estamos así. ¿Va a haber una nueva normalidad? ¿La va a haber? ¿O qué entendemos por normalidad? ¿Sí? ¿Qué entendemos? ¿Que podemos ir a un centro comercial y a comprar lo que se quiera? ¿Eso es una nueva normalidad? No. Tenemos que pensar ver hacia otros lados. ¿Sí? Entonces, espero de veras que de alguna manera esta pandemia nos haga ver que somos vulnerables, y que somos vulnerables en muchas cosas absolutamente indispensables para que podamos ejercer nuestras relaciones con otras personas, nuestras relaciones con otros grupos, nuestras relaciones como mujeres, nuestras relaciones como filósofas. Por eso me encanta esto, ¿no? Es decir, ya somos un grupo. Y ya somos un grupo que estamos ahorita tratando de arrancar para darle solución a muchos problemas que seguramente compartimos en común la mayoría de las organizadoras, de las panelistas y probablemente de las personas que tengan la amabilidad de estarnos escuchando. Eso sería como mi respuesta de la nueva normalidad. Muchas gracias, doctora. Doy la palabra a la doctora Mónica Craniolini, por favor. Sí, yo me haría la pregunta acerca de si en la expresión nueva normalidad referimos a que vamos a volver a lo anterior, pero nuevo,
o sea que vamos a salir de este estado de paréntesis y vamos a volver a la normalidad que teníamos antes. Obviamente yo creo que todos los que hemos tenido posibilidad de pensar cuestiones que a lo mejor veníamos pensando hace mucho tiempo, pero que apogee esta puesta entre paréntesis de este aislamiento obligatorio nos ha permitido seguir pensando, creo que todos diríamos, no quiero volver a la normalidad, si la normalidad era lo que estábamos viviendo, ¿no? El estilo de vida que estábamos teniendo. Entonces, en ese sentido, yo quisiera recordar una expresión de Max Horkheimer, cuando él dice lo siguiente, ¿no? Y lo pensé porque es cierto que digamos, en una situación como la que estamos viviendo, se hacen muy evidentes muchas características de las personas y del modo en que tratan a los demás, ¿no? Y Horkheimer dice algo así como que las cualidades morales de las personas no se pueden tener en cuenta en la forma en que tratan a aquellos que son poderosos, porque con ellos serán amables y estarán dispuestos a ayudarlos, sino con respecto al modo en que tratan a los que tienen menos poder, a los impotentes, ¿no? Y él dice, los más impotentes de todos son los animales. Y por eso dice, con respecto a los débiles, con respecto a los que no tienen poder, todos somos tratantes y carniceros, ¿no? Yo creo que en esa expresión tratantes y carniceros se hace evidente tanto el modo de tratamiento que le damos a muchos humanos, a los que mantenemos en condiciones de vidas indignas, a los que sometemos a trata de personas, a aquellos que son inmigrantes y los condenamos a formas de trabajo denigratorias, etcétera, etcétera, y también como carniceros con respecto al tipo de vida que les damos a los animales. Y vuelvo a insistir, yo creo que la pandemia ha hecho evidente la cuestión animal de manera muy fuerte, ¿no? Es decir, yo me vengo dedicando al tema animal hace varios años y para mis compañeros siempre fue casi un motivo de sorna decir, bueno, que la familia se va a dedicar a la cuestión animal. Creo que en este momento se hace evidente que nos debemos dedicar a pensar la cuestión animal, el modo en que tratamos a todos los vivientes, sean humanos o animales. En ese sentido, una de las cuestiones que hizo también evidente el aislamiento fue el modo en que estamos tratando al planeta todo, más allá de los animales. Es decir, me refiero a la idea de la tierra, la Pachamama, tal como aparece en nuestras tradiciones en América. Y en ese sentido se ha hecho evidente que hemos tratado al planeta como verdaderamente humanos, en el sentido, decía anteriormente, del modo de ser humano que se ha autoconstituido del pensamiento metafísico moderno. En ese tratar al planeta como humano, el extractivismo, el saqueo biótico, que bueno, en América Latina, ya que estamos pensando desde América Latina, creo que es relevante tener en cuenta de qué manera los países biodiversos de América Latina están, digamos, sometidos a un saqueo biótico por grandes potencias, por multinacionales, etcétera, etcétera. El fracking, es decir, todas las formas en que pensamos a la tierra como recurso, me parece que tienen que ser puestas en cuestionamiento, y por eso el pasar a la nueva normalidad para mí significaría de alguna manera pensar que, bueno, no puede ser normal ese modo de tratamiento del planeta. En este momento, en nuestro país, como en otros países, digamos, las luchas feministas están muy, digamos, muy presentes en la conciencia pública. En nuestro país muchos hombres dicen, me estoy deconstruyendo. Bueno, yo creo que sería bueno unir a la lucha feminista a la lucha animalista, porque quienes han estado en condición de impotentes, como lo decía esta expresión de Horkheimer, también han sido las mujeres, es decir, mujeres, animales, niños y humanos animalizados han estado en esa condición de impotencia. Entonces, reconocer una común situación de vulnerabilidad
reconocer que el feminismo, digamos, la lucha contra las formas especistas, la lucha contra todas las formas sexistas y racistas deben ser una lucha común, me parece que sería como una buena esperanza a tener en cuenta para el paso a otra forma de vida. Cuando digo otra forma de vida, bueno, es un deseo. Tengo la impresión con respecto a esto que cuando termine todo esto nos olvidaremos, cerraremos la puerta del pensamiento a estas cuestiones y seguiremos con nuestra vida en ese engranaje en el que todos estamos metidos y que es el biocapitalismo. Ojalá acontezca, pero bueno, me parece que lamentablemente seguiremos siendo, como decía Nietzsche, humanos demasiado humanos. Muchas gracias por sus palabras. Ahora la doy a la doctora Rocío Zambrano. Bueno, ¿verdad? En cuanto a las problemáticas o aspectos que están en juego en el escenario de una nueva normalidad, como había mencionado también, como había mencionado hace un ratito, el tipo de cuestionamiento que estamos viendo con muchas movilizaciones sociales y políticas nos plantean una serie, ¿verdad?, nos presionan esos conceptos que se han, ¿verdad?, normalizado, naturalizado a través a través de la modernidad, que tiene que ver con todo ese marco de perspectiva liberal capitalista. Entonces, un poco yo quería mencionar que, bueno, volver un poco al pensamiento que estuve haciendo referencia sobre, que viene de las activistas de Puerto Rico, la colectiva feminista en construcción, y un poco como ellas han estado hablando acerca de la protesta, porque han habido muchas movilizaciones acerca de cómo el Estado ha intervenido, ha respondido a la pandemia. Luego una asociación de, ¿verdad?, Puerto Rico como un territorio no incorporado de Estados Unidos, una colonia de Estados Unidos, y como un archipiélago caribeño que también está expuesto a la intensificación del cambio climático con estos huracanes. Hemos estado en una crisis económica, una crisis ambiental, una crisis, varias crisis y catástrofes que han realmente como han generado toda una conversación acerca de nuevamente la relación entre el colonialismo, la colonialidad, las jerarquías, raza, género, clase, que se actualiza en diferentes condiciones materiales. Entonces, un poco hablar sobre el contexto de qué está pasando en el contexto del COVID y cómo la gente se está manifestando, ¿verdad?, a pesar de los diferentes peligros que confrontan ir a la calle y estar con otros y otras y otros. Entonces aquí un poco pensando nuevamente en el pensamiento de Achille Mbembe, habla sobre la pandemia cambiando o ha cambiado, ¿verdad?, la forma que nos relacionamos no solamente con nuestros cuerpos, no solo con la otra, con el otro, de que ahora nos hemos metido en una amenaza, él dice, ¿verdad? ¿Verdad? Representamos un peligro para el otro, no solamente nosotros un peligro por el contexto del COVID. Entonces, en este contexto ha sido muy interesante que las protestas han seguido intensificando. Y que Chariana Ferrer Núñez, que es cofundadora de la colectiva, dijo algo muy importante en una entrevista que me pareció muy chévere.
que ella dice, ¿verdad? En el contexto de un poco ampliar de dónde están, desde dónde se posicionan para protestar, ella dice, voy a citarla, si el cuerpo es precisamente el peligro y la amenaza, si se va a convertir en arma, pues vamos a utilizar el cuerpo precisamente en una confrontación para generar un vínculo social que permita no solo sobrevivir una pandemia, sino enfrentar directamente al poder y con ello trazar otros porvenires donde la solidaridad va a ser la brújula. Entonces, un poco, o sea, todos estos obstáculos que que incluso se han instalado por el COVID en términos de las solidaridades que hemos estado viendo en no solamente nuestras articulaciones políticas en confrontación con un Estado racial, pero también que hemos visto en atender, ¿verdad?, las necesidades de las comunidades precarizadas y sujetas a diferentes modalidades de violencia. Entonces, en Puerto Rico hay muchas articulaciones de acciones y centros de apoyo mutuo, comedores sociales, etcétera, que están articulando, ¿verdad?, una sociedad en base a la solidaridad y alejados, ¿verdad?, y en cuestión, y cuestionando y en confrontación con las normativas, con la norma racial y de género que hace operar al Estado y al capital, ¿verdad?, y al Estado como lo que realiza los intereses del capital. Entonces, pues, un poco esa sería... O sea, ¿cómo entonces seguir construyendo desde esa solidaridad? Muchas gracias, Rocío. Pues con esta respuesta cerramos la parte o el bloque de preguntas lanzadas por la red y como lo anunciamos en un inicio, pues ahora daremos paso a las preguntas formuladas por los y las asistentes. Pero bueno, quiero aprovechar este bloque para saludar a algunas personas que nos acompañan, en el caso particular de Leticia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, por cuestiones de tiempo es difícil darles todas las preguntas que nos lanzan, son muchas, el tiempo es limitado, así que nos organizamos nosotras para seleccionar, reagrupar y destinar pues preguntas a cada una de ustedes y no por eso no queremos dejar de agradecer a las personas que participan en ese chat. Todas nuestras panelistas pueden ver las preguntas en el recuadro de preguntas y respuestas, ahí está en el conjunto. Nosotras les hemos elegido algunas y se las haremos directamente a cada una, pero bueno, agradecer pues a distintos lugares de América Latina que nos están viendo y que lanzan preguntas, a Mónica Pontón de la UNAM, a María Esperati, Sara Coronel de Ecuador, Fabiola Hernández, bueno, son muchas personas, pero con ellas queremos también agradecerles a todos los que participan. Entonces, voy a lanzar la primera pregunta dirigida a Mónica, a la doctora Mónica, que dice así: la letalidad del virus parece estar ligada a la alimentación. ¿Cree que una nueva política alimentaria y un cambio en el trato de los animales podría protegernos de esta pandemia? Sí, supongo que la pregunta con respecto a la alimentación se refiere al hecho de que se ha señalado que ciertas condiciones de vida, como por ejemplo la obesidad, son condiciones de vida que hacen a las personas más vulnerables al virus, también como la diabetes y otras enfermedades. En ese sentido, sí creo que sería que lo que nos permite la pandemia es plantearnos la pregunta acerca de
qué es lo que comemos, por qué lo comemos, de dónde proviene y quiénes están interesados en que comamos lo que comemos, ¿no? Si nos ponemos a pensar en la producción intensiva de animales, prácticamente son 5 las multinacionales que se encargan de la producción intensiva de animales, y además ellas generan mecanismos que sirven muy bien a todo este modelo y a este esquema biocapitalista, porque al mismo tiempo son las que producen los alimentos para animales, son las que compran los bosques que van a desmontar para plantar los monocultivos, son las que terminan produciendo los agrotóxicos que arruinan muchas vidas humanas. Bueno, en Argentina sabemos mucho de eso por el uso que se ha hecho del glifosato en las últimas décadas. Argentina se ha convertido en los últimos tiempos en un país que produce sobre todo soja, y la producción de soja es para, básicamente, en un 80%, obviamente que no es para consumo humano, sino que es para consumo de animales, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay como una red, digamos, que permite muchas empresas multinacionales se asocien en torno al mismo negocio, que es el negocio de lo que podríamos llamar, en términos generales, los agronegocios. Los agronegocios producen alimentos en donde, como sabemos, los animales de producción intensiva reciben muchos antibióticos porque es necesario que soporten las condiciones de vida que están llevando, y bueno, sus sistemas inmunológicos son constantemente vulnerables y se infectan y tienen continuas infecciones. Es decir, hay toda una cuestión que hay que pensar en torno a el modo de vida que se le da a los animales y el modo de vida que se le da a los humanos, que terminan siendo los consumidores de ese tipo de comidas. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la gran difusión de lo que se llama la comida rápida en el mundo, es íntimamente asociado con la producción intensiva de animales. Y en ese sentido, sabemos que ese tipo de comida es la que genera altos índices de obesidad que hay en muchos países, como por ejemplo en Estados Unidos, que es un gran consumidor de comida rápida. Entonces, en ese sentido, creo que se da todo un círculo entre la alimentación humana, el tipo de alimentación que se le da a los animales, y el hecho de que esos animales terminan siendo utilizados para consumo humano. Y por eso creo que está muy bien la pregunta, porque creo que ahí se cierra un círculo muy interesante para pensar condiciones de vida alimentarias. No digo que toda la humanidad se vuelva vegana después de la pandemia, pero sí creo que es el momento para pensar en ese tipo de cuestiones. Bien, muchas gracias. Hay otra pregunta que dirigimos a la doctora Rocío Zambrana, que tiene que estar marcada pues en sus reflexiones sobre la colonialidad y sobre cómo esto se visualiza en las políticas públicas en los países latinoamericanos. Bueno, sobre las políticas públicas hay un trabajo muy interesante, importante que hace Seleni Rodríguez Moreno, y se los recomiendo a todas y a todos y a todes. Y bueno, no podría hablar en general de Latinoamérica porque, o sea, es muy... hay que hacerlo por contexto, ¿no? Pero sí lo que diría es que la mirada descolonial es muy, muy útil y muy poderosa para pensar, plantearnos cómo la norma de género, la norma racial se reproducen y en el contexto de las políticas públicas, y diferentes, incluso movimientos sociales, que con todo, incluso con toda la buena intención, intentando, ¿verdad? Intervenir con diferentes modalidades de violencia, como violencia de género, desigualdad, discriminación por género, por ejemplo, cómo pueden también reproducir, ¿verdad? Y actualizar precisamente la norma racial,
porque se articulan desde un punto de vista de una categoría de mujer que no rinde cuentas de las condiciones de vida ni las visiones de mundo de mujeres racializadas como no blancas. Y por ejemplo, intentan alcanzar la igualdad o la equidad en términos de condiciones laborales, en términos de paga o en términos de condiciones de participación política, pero que solamente lo imaginan desde las condiciones particulares de la mujer asalariada, o clase media, letrada, urbana, etcétera, con también intereses con una visión de mundo y de ideas de vinculaciones de familia nuclear, etcétera, etcétera. Entonces, un poco el feminismo descolonial es muy, muy poderoso para rastrear precisamente cómo se produce raza y cómo se produce género dentro de un contexto como las políticas públicas, desde los movimientos sociales, del mismo feminismo. O sea, hay una larga tradición de una crítica al feminismo blanco que verdad que no rinde cuentas o no puede hablar y no puede mejorar o incluso nombrar las condiciones de mujeres racializadas como no blancas, mujeres negras, mujeres indígenas, precisamente nuevamente porque no se plantean cómo centrar el problema, cómo funciona la raza en ese contexto. Y bueno, eso es un poco un esbozo, como un acercamiento metodológico, y les recomiendo ese trabajo de Selenis Rodríguez, que es sobre políticas públicas en particular. Gracias, Rocío. Ahora dirijo la siguiente pregunta, doctora Paulette. ¿De qué manera podemos integrar una política del cuidado del otro bajo el escenario que estamos viviendo? ¿Me la puedes repetir? Sí, claro. ¿De qué manera podemos integrar una política del cuidado del otro bajo el escenario que estamos viviendo? Claro, lo que yo decía es que deberíamos de integrarla, ¿no? Ahorita no está pasando, pero dada la situación en la que estamos todos, deberíamos pensar justamente en este reconocimiento que hay entre unos y los otros, de su dignidad, de su autonomía, y ojalá, ¿no?, después de que de esto que estamos viviendo, y ojalá una de las características de la nueva normalidad sea esta capacidad que tenemos de reencontrarnos como seres humanos. Ahorita hemos estado separados, ahora sí que a fuerza, y volver a encontrarnos es realmente difícil. Entonces, si vencemos esa dificultad y vencemos ese aislamiento ficticio que teníamos antes de la pandemia, pues creo que podríamos tener unas relaciones mucho mejores entre los seres humanos. O sea, esta es una posibilidad. La otra posibilidad es sea todavía más dura esta cuestión individualista, ¿sí? Que yo ya tenga miedo de la persona que está enfrente de mí, que no me reconozca a él como humano, sino al revés, sea una persona que me puede infectar. No está pasando esto, ¿no creen? Es decir, estamos viendo a muchas personas como a veces, ¿no?, focos de contagio, pero tenemos que tejer poco a poco estos conceptos y ojalá de veras, por eso me gusta, se me hace tan importante el papel que tiene la filosofía, que debe de tener después de la nueva normalidad. Yo añadiría que en esta nueva normalidad, obviamente, ojalá estuvieran considerados, por ejemplo, los animales no humanos. En eso estoy de acuerdo completamente con la doctora Clagnolini. Y empezamos a dejar de ver estas cosas, lo que yo les decía, ¿no? El consumismo. ¿Por qué no dejamos de
pensar en el consumismo? ¿Por qué no podemos pensar en nuestro papel como ciudadanos? ¿Sí? Tenemos derechos, tenemos una constitución, pero también tenemos obligaciones. Entonces, que tengan la misma fuerza las obligaciones que nos tenemos los unos a los otros, para eso la palabra reconocimiento, ¿sí? Después de que pase esto. Y que estemos más, también hay una cosa que se me hace muy importante, que nos ha faltado, justamente nos ha faltado, y eso lo necesitamos en la nueva normalidad, como el estar atentos a cosas que pueden venir. Esto nos agarró no nada más en México. Yo creo, bueno, aquí empezamos un poco tarde, pero yo creo que, digo, no pensamos que podía suceder una cosa así, como les decía yo, ¿no? Otras epidemias han sido más locales o han encontrado más rápido la vacuna, pero ahorita sí ha sido una cosa de sorpresa absolutamente, ¿no? Como que de plano ya no puedo ir a trabajar, como que de plano ya no puedo, ya no voy a recibir lo que recibía, ¿no? Por ejemplo, no sé, una gran cantidad de personas que han perdido sus trabajos, que son personas que viven al día, que necesitan su trabajo, y que justamente hubo como una falta de atención. Yo leía en un periódico, no sé en dónde, que ya tenían noticia del coronavirus desde el diciembre del año pasado. Entonces, ¿por qué empieza esto hasta el 2020? ¿No? Porque no estábamos atentos, porque no teníamos los medios suficientes para hacerle frente, porque no aceptábamos la obligación de esto de quédate en casa, ¿no? O lo que en México se le ha llamado su sana distancia. Como buenos latinoamericanos, los mexicanos somos como muy apapachones, ¿no? Bueno, el decir, híjole, no, ahorita no. Entonces tenemos, bueno, primero yo creo que estar muy, muy alertos en la nueva normalidad y tenemos que que justamente estemos preocupados por los otros, que es con lo que venía la pregunta, ¿sí? Hay aquí el aspecto del reconocimiento en la nueva normalidad. Muchísimas gracias, doctora. Y bueno, pues lo cierto es que lo que se ha puesto sobre la mesa es muy amplio, muy interesante y no es el espacio en el que nos permitamos ampliarlo. El tiempo pues está ahí de tirano y no nos dará mucho más tiempo porque también la intención de este ciclo, de este trabajo que la red ha impulsado con la Red Latinoamericana y la UNESCO es... en este afán de hacernos espacios, de construirnos una infraestructura que todavía no es suficiente para ocupar el espacio público, pues dejar estas perspectivas ahí, estos botones, presentar un mosaico de las distintas posiciones, de las distintas reflexiones que desde Latinoamérica y por mujeres filósofas se están haciendo y que esperamos que la gente que nos esté viendo pues así se lleve, digamos, esta exposición pues eso, que tienen detrás trabajos filosóficos para que pues en la medida de sus intereses se vayan acercando. Sí tenemos contempladas más preguntas, pero no nos va a dar tiempo. Decirles que tenemos considerado ya para finalizar que puedan darnos unas breves palabras, un pequeño cierre, así muy brevísimo, solamente para recoger su parecer y con lo que se van. Voy a pedirles que ocupemos la palabra. Primero la dirijo a la doctora Rocío Zambrana, después a la doctora Dieterlen y finalmente a la doctora Craniolini. Ya para no hacer este intercambio de voces, les pediría que la vayan tomando en ese orden. Y bueno, pues sin más, Rocío. Bueno, un placer, ha sido un placer estar en conversación con todas y con todos y todes. Quería, bueno, quizás plantear de salida que la filosofía también se tiene que pensar a sí misma. No solamente tiene que pensar su lugar en el mundo, pero sino también entenderse desde
sus propias prácticas y cómo produce, qué tipo de conocimiento produce y qué tipo de dinámica sostiene. Aunque las mujeres, ¿verdad?, han sido muy marginalizadas, marginadas en la filosofía, en el campo de la filosofía, y queda mucho trabajo por hacer, es importante tomar como el momento de la entrada, ¿verdad?, a una mayor visibilidad de las mujeres en la filosofía como una oportunidad para pensar no la mujer en general, y sino también pensar cómo la filosofía reproduce estructuras de pensamiento y prácticas, ¿verdad?, no solamente eurocentradas, pero que tienen que ver con un orden racial, con la producción de un mundo y de una visión de mundo también capitalista, que tiene que ver con todos los temas que hemos tocado de diferentes, ¿verdad?, perspectivas, sea como la cuestión medioambiental, cómo tratamos a los animales no humanos, el cambio climático, el consumismo, la filosofía, pensarse a sí misma también, qué estamos haciendo, desde dónde lo estamos haciendo y a qué le queremos apostar en nuestras prácticas pedagógicas, investigativas, y etcétera. Y no solamente plantear una cuestión de género, pero también de, nuevamente, como abrir un poco la pregunta de qué estamos hablando cuando estamos hablando de género, y abrir la filosofía mucho más allá del canon europeo que ha sido, ¿verdad?, central para la producción del mundo que estamos viendo ha socavado la vida misma. Así es que con eso les dejo una invitación para pensar la filosofía como una práctica muy amplia, que también se plantee, ¿verdad?, qué está haciendo ella misma, incluso cuando está intentando incluir a las mujeres. Gracias. Doctora Paulette, si puede poner su micrófono, activarlo, la escuchamos. Bueno, pues yo también quiero agradecer este espacio para decir algunas palabras. Y además, como decía, ¿no?, siento esto como un espacio muy fresco para empezar a tener una amplia comunidad justamente de mujeres que hacemos filosofía y que podemos tener una voz cuando estamos viendo los propios países. Como les decía yo, ¿no?, ¿qué vamos a hacer en la nueva normalidad? ¿Qué vamos a hacer? Yo no sé cómo, pero se tiene que eliminar esta barbaridad, ¿sí?, de brechas de desigualdad, ¿sí? Tenemos hombres, los más ricos del mundo, y tenemos personas que, repito, es que de verdad es una barbaridad vivir en países y donde sabemos que hay muchas personas que no tienen necesidades básicas satisfechas, que no digamos, no tienen comida, no tienen acceso a servicios médicos, no tienen acceso a la educación. Pues hay un estudio que se ha hecho de el porcentaje de personas que salen de pobreza extrema a otro tipo de situación es mínimo. Entonces estamos condenando a generaciones y a generaciones a que vivan en ese estado de marginación. Si no hacemos eso, verdaderamente tenemos que tener mucha vergüenza de lo mal que lo estamos haciendo. Ahora, ya plantearlo, ya que decir, bueno, a la filosofía esto le compete, es importante, podemos reflexionar sobre estos temas. Lo que hemos visto a través de este foro ha sido la cantidad de planteamientos que se han hecho por distintas personas de distintos países. A mí esto me deja como muy, muy optimista de que podemos seguir adelante para no dejar este espacio que ya ganamos. Gracias a las personas que lo fundaron, gracias a las personas que nos han invitado, pero ya está el primer paso dado. Vamos a seguir
Vamos a seguir reflexionando sobre nuestras realidades, vamos a seguir comunicándonos, vamos a seguir creciendo, en fin, vamos a seguir para que nuestra fuerza verdaderamente logremos el cambio de las cosas erróneas que tienen nuestras sociedades contemporáneas. Gracias. Muchas gracias. Profesora Mónica. Bueno, sí, yo también agradecer a todos el haber compartido este espacio. Retomo lo que decía Rocío en cuanto a que la filosofía también debe pensarse a sí misma, y yo creo que nosotras como mujeres de filosofía, lo primero que deberíamos preguntarnos es qué significa pertenecer al campo disciplinario de las humanidades, cómo se han constituido las humanidades y de qué manera nosotros colaboramos con esa idea de lo humano allí presente, sobre todo desde mi punto de vista para deconstruir ciertos límites que hemos establecido entre lo humano, lo animal, las otras formas de vida. Y desde ese punto de vista yo creo que también deberíamos de construir el lugar de académicas que creo, bueno, sobre todo las que tenemos más edad, espero que las jóvenes ya estén deconstruyéndolo hace rato, pero digo, las que tenemos más edad nos hemos constituido en la academia con los modelos masculinos, o sea, hemos tenido que competir con compañeros, hemos tenido que demostrar que nosotras podemos pensar, etcétera, y yo creo que eso ha generado también, y en parte lo sigo viendo en la gente más joven, algo de lo que Derrida llamaba la virilidad carnívora, ahora puesta al servicio del ejercicio de la profesión. Entonces yo creo que como mujeres también deberíamos pensar otros modos de habitar la academia que no sean precisamente masculinos, competitivos, etcétera, etcétera, y también los modos de continua producción y necesidad de visibilización de la producción, con lo cual todos nos convertimos de alguna manera en, Heidegger decía, viajantes de comercio, exponiendo nuestra mercadería intelectual en congresos todo el tiempo. Yo creo que, digamos, nuestra condición de mujeres, en tanto lugar asignado por la tradición de vulnerabilidad, de subordinación, etcétera, etcétera, nos permite emerger desde ese lugar y justamente cuestionar también el lugar de las mujeres en la academia, ¿no? Nada más con eso, eso es lo que quería decir. Muchísimas gracias, pues coincidimos en esta última frase que dices, Mónica, y bueno, pues no tenemos más tiempo, tenemos que despedir la sesión. Agradecerles nuevamente a ustedes y agradecer pues a los que sobreviven, a los que nos han acompañado en todo este ciclo, a los que se encuentran ahora con nosotras. Decirles pues que si quieren acercarse a este material o quieren estar pendiente de lo que se hagan próximamente, pueden acercarse a nuestras redes. En Facebook nos encuentran como Red de Mujeres Filósofas, en Twitter en @filósofasred, y nuestro correo es redfilosofas@gmail.com. Invitar a todas las mujeres filósofas mexicanas que nos están escuchando, que estudiantes, docentes, investigadoras, invitarlas a que se registren a la red mexicana. También la red latinoamericana está abierta al registro. En nuestras redes pueden encontrar los medios para hacerlo. Y bueno, ya al inicio Karina Pedache nos dio las redes de la red latinoamericana, pero las recuerdo. En línea es redem.org. Y en Twitter están como @redem. Pues muchísimas gracias a todas, un abrazo a cada una de ustedes, de nuestras panelistas, y a cada uno y uno de los que nos acompañaron desde sus estudios, sus casas y desde sus confinamientos. Muchísimas gracias.